Pues bueno, bienvenidos todos ustedes a esta clase con el profe Ravi. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema que tiene que ver con límites en varias funciones o en funciones de varias variables. En la clase pasada vimos cómo el límite podía tender a cierto número graficando o tabulando los valores de X y Y. El día de hoy vamos a hacer esto, y esto por favor quiero que quede claro. Cuando nosotros queremos demostrar si hay límite o no, lo que vamos a hacer con la función es demostrar que no hay límite. Antes, en cálculo de una variable, demostrabas que sí había límite, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora nuestra misión es demostrar que no hay límite. Y eso va a ser tarea de todos nosotros para poderlo hacer. Así que los invito a que ustedes pongan atención y si hay alguna duda o comentario, me vayan diciendo, por favor. Vamos a hacer un primer ejercicio. Este primer ejercicio, si lo pueden ir anotando, por favor. Y diría así. Vamos a demostrar que el límite, cuando x, y tiende a 0, demostrar que el límite de x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada no existe. Y la clase pasada me preguntaban, oiga, profe, pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros de una manera matemática? O sea, algo no tan gráfico o algo no tan visual, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer y se los voy a demostrar de una manera algebraica, ¿sale? Así que copien, por favor, y ahorita lo empezamos a trabajar. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahí les va. ¿Se acuerdan que cuando teníamos nosotros una función de una variable y queríamos ver si existía o no un límite, nosotros trazábamos una línea recta, por ejemplo, teníamos esta línea recta, y teníamos un número, por ejemplo, el 1, lo que hacíamos era aproximarnos por la izquierda, por la derecha, y si tendíamos a ese número, decíamos que existía límite. ¿Se acuerdan de eso? Algo muy similar lo vamos a hacer. Pero ya no vamos a trabajar con puntos. Ahora vamos a trabajar con líneas. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos esa función. Sabemos que en este punto 0,0 está fallando o está pasando algo. Entonces, lo que yo haría, me iría, ¿cuál es la función más sencilla que ustedes conocen? ¿X cuadrada es la más sencilla que ustedes conocen? Creo que sí. Una ¿Es la más función sencilla? Dice aquí Karen. Exactamente como dice Karen, la más sencilla es la línea recta. Su compañera puso f de x igual a x. La línea recta es la función más sencilla. ¿Están de acuerdo? Digo, hay un punto que también, pues es un punto ahí que en el espacio, pero si hablamos de funciones, la función más elemental, que inclusive desde la preparatoria lo empezaron a estudiar, fue la línea recta. De tal manera que si es la función más sencilla, vamos a ver qué pasa. Recuerden que estamos hablando de esta función en el espacio, y al hablar de la función del espacio, ustedes ya graficaron y veían que se formaban, por ejemplo, paraboloides o unos planos muy grandes en el espacio. Lo que vamos a hacer ahora es, en esos planos, acercarnos para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a poner que en este plano tengo yo que esta función tiene que pasar por el plano x, y. ¿Están de acuerdo? De alguna manera, esta proyección de esta función tiene que pasar en el plano XY. Si yo pienso en el plano XY, entonces vamos a ver qué pasa con esa función cuando tenemos nosotros esta función. ¿Aquí cuánto valdría X? 0. X. Cuando X es igual a 0. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa
si yo me aproximo a esa función con una línea recta en el origen cuando x es igual a 0. Es lo más sencillo. Entonces, si x es igual a 0, lo que debemos de hacer es poner la función. Voy a poner mi función. F de x igual a 0, coma y. ¿Sí? Porque estamos aproximando a x igual a 0. Y vamos a sustituir los valores en esa función cuando x vale 0 y y vale y. ¿Hasta ahí vamos bien? Sustituyendo estos valores, x cuadrada, lo voy a poner todo desarrollado, es 0 al cuadrado, pues y vale y, no hay ningún problema. X cuadrada, nuevamente, es al cuadrado, más y cuadrada. 0 al cuadrado, 0, 0 al cuadrado, 0, y me quedaría menos y cuadrada más y cuadrada. ¿Cuánto sería menos y cuadrada más y cuadrada? Menos 1. Bueno, menos y. Menos 1. Porque y sobre y cuadrada se van, y me quedaría menos 1. Ahora, ahí me estoy aproximando con el eje de las x, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando y es igual a 0. Pues hacemos lo mismo. Tenemos nuestra función. Tenemos la función en donde f de x está en función de x, coma, y. Que en este caso y vale 0 y ahora estamos trabajando sobre esa línea. ¿Sí? Me estoy aproximando la función con la línea, con las x, y vemos qué pasa. Y ahora vamos a ver qué pasa con las y. Sustituimos los valores. Para este caso, entonces, yo pongo mi valor de x y ahora mi y que vale 0. Y sustituyo en mi función, ¿y qué obtengo? 1. 1. Entonces, con la función de línea, me aproximo así a la función en x y tiendo a 1. A y tiendo a menos 1. Entonces, con dos líneas muy sencillitas que yo me aproxime a la función, vemos que tendemos a diferentes puntos y por lo tanto el límite no existe. Quiero recordar entonces que tenemos la función, vemos el punto que no existe y lo analizamos con las dos funciones más sencillas, que es una recta en el origen de las x, una recta en el origen de las y. Evaluamos, encontramos dos puntos distintos y entonces tenemos que evaluar y decir que no existe límite. Vamos a hacer un segundo ejercicio y yo estoy seguro que con este segundo ejercicio va a quedar más claro lo que estamos haciendo. ¿Sale? Vamos a demostrar que la función f de x igual a x por y sobre x cuadrada más y cuadrada existe en el límite cuando x, y tienden a 0,0. De acuerdo a lo visto, ¿qué sugerirían hacer? Exactamente, evaluar la función en los puntos más sencillos que la línea recta en el origen. ¿Están de acuerdo? Si y es igual a 0, entonces f de x, 0, ¿a qué va a ser igual? Si y es igual a 0, que vamos a poner la línea cuando y vale 0, entonces f de x, 0, ¿a qué va a ser igual?
Sería igual a 0 entre x cuadrada, ¿no? Porque arriba tenemos una multiplicación y se iría. Exactamente, sería 0 Sí. entre x cuadrada. ¿Sí? Y al ser 0 entre x cuadrada, me da 0, ¿no? Eso es acercándonos cuando y vale 0. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, No existe, ¿no? sería 0, y, ¿están de acuerdo? Si x vale 0, ahora x vale 0 y y va a tener su número. Sustituyendo, ¿qué les quedaría? 0 sobre y cuadrada. ¿Y cuánto es 0 sobre y cuadrada? 0. 0, muy bien. Entonces, fíjense aquí. Yo tracé una línea recta en el origen, tanto para x igual a 0 y y igual a 0, y tendemos al mismo punto. Por lo tanto, ¿existe límite o no existe límite? Sí. Diría, no, pues sí existe Sí. límite. 0. Dice, pues exactamente, ¿no? Tenemos nosotros, tenemos aquí la línea recta. Y tenemos nuestra línea recta cuando x es igual a 0. Tenemos nuestra línea recta cuando y es igual a 0. Y todos tendemos al mismo punto, que es 0,0. Dirían, no, pues sí, si hay límite y es 0. Pues, ¿se acuerdan lo que les dije al inicio de la clase? En esta forma de encontrar límites, tenemos que demostrar que no existe límite. ¿Cómo? Pues de primera mano, ya trazamos una línea en el eje de las X, trazamos una línea en el eje de las Y, que es la línea más, es la función más sencilla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si trazamos una línea como esta? Es una línea recta, ¿no? ¿Sí lo logran ver? Es una línea recta y digo que X es igual a Y. Una línea recta cuando X es igual a Y. Primero tracé una línea cuando y valía 0, tracé una línea cuando x valía 0, pero ahora ¿qué pasa cuando trazo yo una línea en el origen? Porque estamos viendo que la función falla cuando x, y vale 0, ¿sí? Entonces me estoy aproximando con funciones, con líneas, para ver qué pasa en este punto. Ya vimos que cuando la línea viene aquí, es 0, cuando la línea viene aquí, es 0. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la línea de y igual a x, cruza por ese punto. Lo que tenemos que hacer es, bueno, si x es igual a y, entonces podemos poner f de xx o f de xy. Es lo mismo. Pues vamos a poner f de x, x. ¿Sí? Si x es igual a y, entonces, pues x, x, hasta ahí vamos bien, que es nuestra línea. ¿Sí? Y vamos a sustituirla en la función. X vale x, y vale x, sobre x cuadrada, más x cuadrada que vale y. Y hacemos la operación, x por x cuadrada, x cuadrada más x cuadrada, 2x cuadrada,
Y ahora, esta x cuadrada, entre esta x cuadrada, me quedaría 1/2. De tal forma que cuando trazo una x, cuando trazo una línea en el eje, cuando y vale 0, tiendo a 0. Si trazo una línea cuando x vale 0, vale 0. Pero cuando trazo yo una línea recta en donde y es igual a x, ¡pum! Ya me dio menos. Ya me dio 1/2. Por lo tanto, al tender a dos números distintos, no existe límite. ¿Sale? Recuerden, lo que vamos a ir haciendo es demostrar que no hay límite. Trazo una línea de cuando x vale 0, trazo una línea cuando y vale 0, tendemos a un número, pero cuando trazo una línea recta, ahora cuando x es igual a y, ¡pum! Ya truena mi función y vemos que no hay límite. A ver, ahí les va una pregunta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo cuando trazo esa línea de y igual a x me hubiera dado 0? ¿Hubiera sido el límite? Dice, probablemente, pero acuérdate que tenemos que mostrar que no hay límite. Habría que evaluar otra vez con otra función más complicada. Esa es una. Una es, bueno, ahí nosotros tenemos, cuando y es igual a x, tenemos una pendiente igual a 1 y tenemos un ángulo de 45. Lo que podemos hacer es ver qué pasa con una función con una distinta pendiente. O inclusive irnos a la fórmula de la recta general, que y es igual a mx más b, y evaluarlo. Esa puede ser un primero, ¿no? Ver que todas las pendientes de todas las rectas funcionen. Y después, si vemos que hay límite, como bien dice su compañero, pues entonces vámonos a una función más compleja. Después de la línea recta, ¿cuál sería la siguiente función más compleja? La parábola. Exactamente, entonces tendríamos, muy bien Rafa, que evaluar ahora una función con la parábola. Maestro, ¿Sí? entonces, si al igualar x a y hubiera dado 0, ¿sí hubiera existido? No. Tenemos que buscar una función más compleja y demostrar que no existe. Acuérdate que aquí vamos a demostrar que no existe. Y como decía su compañero Rafa Márquez, ok, vimos que con las líneas, pues sí puede de alguna manera tender, está bien. Nos iríamos a una función más compleja, que es, como bien dijo, una parábola. Y de hecho ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer en un momento más. Profe, ¿y ¿Sí? siempre se puede demostrar que no tiene límite? Pues la premisa es esa, demostrar que no haya límite, pero si tú pones una línea y ves que llegas a un punto, pones una parábola y ves que llegas a un punto, pones una función cúbica y ves que si llega a un punto, bueno, entonces, pues ahí vas a ir demostrando que sí hay límite en ese punto. Pero de Ok. entrada es demostrar que no hay límite en el punto dado. Ah, ¿verdad? Es una forma diferente de pensar. ¡No grabé la clase! Bueno, Profe, ahí solo que está grabando. ¿sí estoy grabando? Ah, sí estoy Sí, a mí grabando. también me aparece que Ah, sí, sí. Igual a mí. Uf, me salvé. Ok, entonces. No, está bien. Pero mira, la ventaja es que puedo mover yo el micrófono, entonces lo voy. Bueno, hola, ¿qué tal? Dice mi esposa que si no se escuchaba mucho, le digo que un poquito, pero ahí quitaba el micrófono o me lo acercaba, entonces me pueden escuchar muy bien. Hay dos aulas, dice aquí el aula de. ¿Qué estás llevando? Redacción de artículos científicos junto, y aquí está hidráulica básica. Y arriba está primaria 3 y más arriba de mí está primaria 5. Ahora vamos a hacer este siguiente ejercicio en donde tienen que demostrar que la función x por y cuadrada
sobre x cuadrada más x cuarta. Lo voy a hacer más grande porque luego es x1. X cuarta existe en el límite cuando x, y tienden a 0,0. De acuerdo a lo visto en clase, demuéstrenme que este límite no existe, por favor. Muy bien, veo que ya varios están acabando este ejercicio, por lo tanto, vamos a revisarlo. De acuerdo a lo visto en clase, vamos a hacer el primer paso. ¿Qué pasa cuando y vale 0? ¿Me pueden decir el resultado, por favor? Cuando y vale 0 es igual a 0. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la función, cuando x vale 0? A 0. Muy bien. Ahora, como trazamos unas líneas en el origen, tanto x y me da 0, ¿qué sigue? Igualar Igualar, trazo f de x, 0 igual a, sustituyendo me daría una cosa así como x cúbica entre x cuadrada más x cuarta, ¿no? Esto me está dando una función, aquí me está dando unos puntos, pero aquí me está dando una función, por lo tanto, no me está sirviendo una línea recta dentro de mi función. Es más, se los puedo demostrar. Si nosotros aplicamos la ecuación general de la línea recta, que sería igual a y igual a mx, sustituyendo la función sería función igual a x, mx, donde m es la pendiente de todas las líneas rectas. De tal suerte que si nosotros sustituimos en esta función, tendríamos que x igual a x, y cuadrada va a ser igual a mx al cuadrado, entre x cuadrada más mx a la cuarta, ¿sí? Y si ustedes sustituyen ese valor y simplifican y factorizan, les tiene que dar una cosa así, y igual a m cuadrada por x sobre 1 más m cuarta de x. Y llegamos a una función y realmente esto no nos sirve, porque si le damos un valor dependiente, por ejemplo, si la pendiente vale 1, tendríamos 1, sería x entre 1 más x cuadrada, si la pendiente vale 2, sería bla, bla. Si le damos 0, la pendiente tendríamos 0, pero estamos hablando de lo que estoy haciendo acá, cuando no hay pendiente. De tal suerte que entonces una recta que esté fuera del origen no nos va a servir para concluir si existe límite o no. Por lo tanto, habría que escalar a la siguiente función. Si vemos que la línea recta no me funciona, la siguiente función, y lo voy a poner en esta parte, es igual a y igual a x cuadrada. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando esta función y igual a x cuadrada la escribimos dentro de los valores, ¿sale? Esta parábola se abre para arriba. ¿Sí? Y igual a x cuadrada, vemos qué pasa y sustituimos. F de x, por lo tanto sería igual f de x y y vale x cuadrada, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y al momento de sustituir, tendríamos x, que vale x, de y cuadrada, que vale x cuadrada, sería x cuadrada al cuadrado, sobre x cuadrada más x cuadrada a la cuarta. Entonces, una vez que sustituimos con y igual a x cuadrada, podemos ver que llegamos a otra función, por lo tanto, esto no nos sirve.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cambiar la función y ahora vemos con x igual a y cuadrada. Al momento que sustituimos, tenemos que y cuadrada es igual a x y sustituirlo en la función, vemos que es igual a 1/2. Como nuestras funciones, tanto para el eje x, para el eje y, tendíamos al 0, y ahora al sustituir y igual a x cuadrada tendemos a 1/2, podemos concluir que no existe límite en ese punto. Así que es muy fácil, como pueden ver ustedes, tenemos que utilizar las funciones e ir de menos a más para poder demostrar que no existe límite. Y como les mencionaba, nuestra mentalidad para resolver estos ejercicios es demostrar que no hay límite. Si tendemos a una función, no nos sirve para concluir y tenemos que cambiar de función. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis queridos estudiantes? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¡Excelente! Pues les deseo un excelente día, una excelente semana. Cuídense, por favor, y nos estamos viendo para la próxima. ¡Adiós!